Muy buenas noches, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Nuevamente estamos para ustedes, para hablar un tema más, para la importancia social y psicológica de todas las personas que nos escuchan. En este caso vamos a hablar la segunda parte de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes quisiera saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy bien, gracias a Dios. Ya se te extrañaba. Contenta de estar nuevamente en el espacio contigo y con las personas que nos vean, con la finalidad siempre de poder dar un granito de lo que nosotros podemos compartir, de lo que nosotros hemos vivido, para poder, no sé, sentirnos acompañados, sentirnos agradecidos más que nada con eso. Creo que es lo más importante. Así es, sabemos que estos temas a lo mejor son recurrentes o ya los hayan escuchado, pero siempre aprendemos cositas nuevas y siempre vale la pena escucharlos eh, y aprender juntos, ¿no? Y vamos a tocar lo que serían los trastornos alimenticios. En este caso vamos a recordar nuevamente de qué se tratan los trastornos de conducta alimentaria. Se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables también. Y recordemos que este tipo de trastornos no discriminan ni género, ni edad, ni raza. O sea, puede cualquier persona padecerlo, cualquier adolescente, cualquier niño. De hecho, por causa del bombardeo de las redes sociales y de la televisión, muchas veces las niñas o los niños pueden llegar a padecer esta condición eh, porque se hacen en su mente ciertas ideas y entonces ya se empiezan a ver gordos o se empiezan a ver físicamente, quieren bajar de peso y la única que a lo que se atienen es a bajar de esta manera, ¿no? Teniendo, eh, restringiéndose a los alimentos o haciendo diferentes cosas, que lo vimos en el primer capítulo, ¿no? En el hecho de cómo es que o de qué trata cada uno de los trastornos, ¿no? En este caso vamos a ver los signos de los trastornos de la conducta alimentaria de manera general, ¿ok? Así es. De hecho, fíjate, antes de que pasemos a esto, me gustaría dejar en claro dos palabras claves, o bueno, dos conceptos claves para estos trastornos, que el primero sería una alteración en la autopercepción. Y cuando hablamos de una alteración es algo que no es real, es algo que solamente tú percibes y que está equivocado. Así lo dejamos. Y el otro concepto sería el miedo intenso. Es un miedo tan grande que se tiene a ganar peso que por eso es que se generan estos trastornos alimentarios. Entonces sería una alteración en la percepción, en la autopercepción y el miedo intenso a ganar peso, ¿no? Y yo podría agregar uno más, Sí, que sería claro. el hecho de llenar un vacío. Claro, sí. El refugiarnos o el tratar de llenar un vacío nos puede llevar también a tener alguna de estas conductas. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, no sé si tú coincidas con lo que voy a decir, de que esos trastornos se van a originar siempre por la búsqueda de una aceptación. Tú siempre vas a buscar una aceptación y en este caso va a ser por medio de el aspecto físico, que volvemos a lo mismo, como lo hemos mencionado, los bombardeos de lo que es el estereotipo de belleza. Me gusta lo que dices en cuanto a que el cuerpo tiene ya una forma. Tal vez las 2 podemos pesar lo mismo, las 2 podemos, tener el peso correcto, no nos vamos a ver igual, porque genéticamente somos diferentes, Sí. ¿sí? Pero estamos sanas, y esa parte creo que es lo que se tiene que, que trabajar, ¿no? Van a decir tal vez: "Oye, pero qué hipócrita, porque tú te has hecho cirugías", pero desde mi punto de vista, una cosa no tiene que ver con la otra, porque, cuando yo me opero, pues yo, siempre he tratado de cuidar mi
mi aspecto físico, ¿sí? En este caso siempre trato de cuidar mi alimentación y el motivo, siempre también el motivo por el cual tú haces algo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lo haces por otras personas o lo haces por ti? Entonces, si tú te cuidas, debes hacerlo siempre por una motivación interna, no por una motivación externa. Eso sería muy bueno empezar a trabajar y empezar a enseñarnos cuáles son tus motivaciones internas y cuáles son tus motivaciones externas, ¿no? Entonces, creo que eso también habría que recalcar que no vamos a tener el cuerpo de la modelo, porque no somos la modelo, porque ella tiene una genética, porque a lo mejor ella es europea o brasileña y nosotros no lo somos. Exactamente. Y bueno, en el caso de los signos, como les dije, serían signos de manera general y esto sería como para ver por lo que están pasando tus adolescentes o jóvenes o niños, en, perdón, en casa, en este caso para identificar si está pasando algo y de esa manera poder apoyarlo o poder ayudarlo. El primer punto que podríamos nosotros tocar es de que se retira, que la persona se retira de la comida familiar. O sea, cuando están comiendo o siempre comen en familia y entonces esa persona empieza a no comer, o sea, a no querer comer en familia. Y esto es para poder restringirse del alimento, ¿no? Entonces empieza a evitar las comidas familiares eh, si se da este signo, agua, es, es un poquito rojo, ¿no? Y de Y, hecho esto también, perdón, Basi que te interrumpa, ajá, esto también es importante, la función que tienen los maestros en las escuelas, porque a veces los niños pasan mucho tiempo en las escuelas, entonces ver qué comportamiento están teniendo ante la comida. No quiere decir que los vas a estar supervisando, pero siempre observar. Es muy diferente ver a observar ciertas conductas y creo que sí es importante que todos logremos darnos ese foquito, ¿no? exacto. Segundo es negarse a comer ciertos alimentos. Eso no quiere decir que un niño que mañoso para comer sufra de este tipo de trastornos, porque hay niños que son mañositos para comer, que solamente comen ciertas cosas. Ujú. Pero sí hay que tener cuidado, o sea, como dije, son signos que hay que observar el panorama completo, ¿no? No nada más porque tiene preferencias de alimentos, ya va a presentar el trastorno, no. Es solamente como para ir, que nos llame la atención, que cambie de un momento a otro, ¿sí? Ujú. Puede ser que siempre venía comiendo ciertos alimentos y que sí le gustaban y que de repente cambió totalmente. Le gustaban las empanadas y ya dejó de comer empanadas así, sin razón, ¿no? Entonces a eso se refiere con negarse a comer ciertos alimentos. El tercer punto sería tener una regla rígida sobre los alimentos o cómo los va a comer. Ya no querer comer cosas fritas, por ejemplo, que todo lo quiere comer hervido o bajo el sal. Entonces hay que ir viendo, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Eh, para irnos dando cuenta. Claro, es ahí ver qué lo está motivando a tener este cambio. Volvemos a que, ¿cuál es el motivo de ciertos comportamientos, de ciertas conductas? ¿Por qué lo estás haciendo? Está también el almacenar o ocultar alimentos. En el caso de la bulimia o los que son los trastornos de atracón, tienden a guardar alimentos o a esconderlos para poder estar comiendo a cada rato. Entonces, hay que observar también en esta parte. Pienso que como padres podemos darnos cuenta cuando un niño no para de comer, ¿no? Claro, tú conoces a tu hijo. ¿Ah? Igualmente, el hecho de que cuenten las calorías. Como nosotros decíamos, puede ser que en algún momento ciertas personas o más las adultas cuando llevan un régimen alimenticio porque quieren llegar a un peso, es normal que cuenten las calorías, pero
no es tan normal que un adolescente o un niño quiera contar sus calorías, ¿no? Porque pues están en ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, Así es. ahí nos debería de llamar la atención por qué quiere contar sus calorías. El hecho también de que hagan ejercicio excesivo, eh, el vomitar cuando no se está enfermo, porque también de eso nos podemos dar cuenta. Si un niño o un adolescente está vomitando, en algún momento nos vamos a dar cuenta. Claro. Y por último, tenemos lo que es el usar laxantes, eh, que también sería muy extraño, ¿no? Que veamos a un adolescente o a un joven querer usar laxantes. ¿Sí? Pero fíjate que las dos conductas compensatorias que más se utilizan, o bueno, tres, sería esa, inducirte el vómito, el uso de laxantes y el exceso de ejercicio. ¿Sí? Esos son de los más. El comer en exceso. Sí, pero para compensar la conducta que se tuvo Ajá, utilizan nosotros. de la ingesta de alimentos, ajá, ya Ajá. sea la bulimia, en este caso son estos tres comportamientos más comunes en las personas. ¿Sí? Y pues obviamente también te das cuenta, estos comportamientos son muy rápidos de detectar. O sea, que la persona termine de comer y se vaya al baño, o sea, no es tan normal. Tienes que estar No, escuchando. Si tu hijo es adolescente y ves ciertos cambios en su comportamiento, a veces toca seguirlo, ¿sí? Para ir a ver lo que está haciendo, ¿sí? Yo sí estoy de acuerdo en eso, porque actualmente corren muchos peligros y tienes que estar al pendiente. Si tú no estás al pendiente, nadie más lo va a estar, ¿sí? Así de sencillo. eso sí es cierto. Y más con o sea, muchas veces hay adolescentes que empiezan a recurrir a esto, no porque sientan que están gordas, sino, sino porque el grupito de amigas donde están lo empiezan a hacer Por moda, por moda. para encajar, para ser Exactamente. aceptado también en el Entonces grupo. lo empiezan a hacer y ya se les crea un hábito al punto que entonces ya empiezan a sentir la necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, Claro. porque son adolescentes, entonces son como más fácil de Manipular, seguir de influenciar. ciertas costumbres, ¿no? Entonces, No sé si compartes esta idea conmigo de que los adolescentes son más fáciles de influenciar. ¿Estás de acuerdo con eso? sí, Entonces, son más inocentes. claro, porque están en pleno desarrollo, no tienen un criterio, apenas están en ese desarrollo y en desarrollar también su autoestima. Ahora, un consejo es supervisen a qué personas siguen en las redes sociales. Actualmente todo el mundo es influencer. ¿Influencer de qué? O sea, ¿de verdad estás como adolescente? Bueno, lo entiendo, estás en desarrollo, pero una persona adulta necesita de un influencer para tomar decisiones. Es algo tan absurdo que hayamos llegado a este nivel donde se supone que tanta gente es licenciada. Puedes tomar tal vez ciertas ideas, sobre todo, por ejemplo, cuando personas que han viajado para tener una idea de que tú dices, bueno, pues puedo conocer este lugar Los que te o puedo enseñan a conocer. hacer ejercicio. Claro, sí, puedes tomar ciertas cosas, pero no te puedes dejar influenciar. Eso es totalmente diferente. Influencia es casi, casi dejar de tu esencia para que otra persona decida por ti. O sea, eso es. ¿Sí? Entonces, como adolescente, supervisar qué tipo de personas siguen y como adulto, madura, ¿sí? Madura y deja de. Sí, y sobre todo si te dices que tienes una licenciatura, déjate una maestría o un doctorado. Si tú tienes una licenciatura, creo que tienes un criterio para saber qué está bien, qué está mal y qué realmente es basura. Así de sencillo. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a las recomendaciones. En el caso de las recomendaciones, como número uno, eh, debemos intentar conectar con la persona que vemos que está teniendo ciertos síntomas o ciertos signos. Eh, ¿Cómo vamos a conectar? Pues siendo empáticos, siendo compasivos y amables, pero también hablar con toda la seriedad de la conversación.
No es que vamos a hablar a medias tintas, no. Debemos de ser bastante directos en este caso con la persona, eh, porque la mayoría de las personas que sufren o que padecen algún tipo de trastorno alimenticio están luchando con sus pensamientos sobre la comida y el peso y generalmente se sienten solas, confundidas y sin esperanza. Entonces, es necesario que cuando se hable con ellos, eh, sí debemos demostrar empatía y no ser agresivos, pero también debemos hablar con toda sinceridad y claramente. Claro, y otra cosa importante es, si realmente te interesa, habla con la persona. Si tú no tienes un interés, si no es auténtico tu interés hacia la otra persona que lo está padeciendo, mejor no digas nada, porque en lugar de ayudar, realmente lo que haces es empeorar la situación. Si a ti no te nace ayudar, no lo hagas, porque se nota cuando es auténtico el interés. Y las personas que están padeciendo o que están teniendo una situación dolorosa, que están viviendo ese dolor, se dan cuenta. Creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad para identificar. Entonces, si no tienes ningún interés auténtico en ayudar, mejor no lo hagas. Así. Exactamente. Y como segundo punto, es importante que si vamos a intervenir, debemos esperar resistencias. ¿Por qué resistencias? Porque generalmente estas personas pueden experimentar una profunda vergüenza, humillación, culpa, miedo y sentirse desesperanzados. Entonces, se van a mostrar como que no, a mí no me pasa nada, por el mismo sentimiento de vergüenza y de culpa, ¿no? Entonces, siempre al principio vamos a mostrar una resistencia, por lo que es necesario tener mucha paciencia para que entonces esa persona tenga el valor de abrirse y de esta manera contar en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta, ¿no? De que pueden presentar mucha resistencia. En este caso creo que es importante no tomarte las cosas personales. La persona que va a brindar el apoyo, no tomarse las cosas personales. Simplemente no es contra ti. Y lo que te digan y el rechazo que llegues a tener por la persona que está padeciendo el trastorno, no es hacia ti. Entonces, por eso era que decía, si realmente tienes un interés en ayudar, debe ser auténtico, porque efectivamente va a venir el rechazo, el no querer tener ayuda y necesita ser persistente para poder generar lo que es un cambio, para poder que la persona logre tener un insight y querer modificar ese comportamiento. Exactamente. Como tercer punto, la salud física puede deteriorarse ya que los síntomas persisten. eh, Puede ir deteriorándose la salud de la persona. En qué forma? Pues con pérdida o aumento de peso, niveles altos o bajos de azúcar en la sangre. De hecho, pueden llegar hasta presentar lo que es la diabetes eh, por causa de la ingesta de alimentos o la demasiada azúcar que se comen. Se presentan hematomas fáciles o frecuentes, eh, que son los hematomas, los moretones en la piel, el cabello se ven poco saludables, en el sentido de que se ven resecos o sin brillo, opaco, la piel opaca, huesos que se rompen con facilidad, problemas gastrointestinales y dientes podridos. En el caso de la anorexia, que se vomita mucho, La bulimia. los, también en la anorexia Bueno, se presenta, bueno, ok, sí, cierto, la bulimia. también vomitan, eh, más al principio. Es que en la anorexia se vomita más al principio porque ya ves que están en ese proceso de dejar de comer. Entonces, al momento que comen, por muy poquito que sea, eh, tienden a vomitar. De hecho, fíjate que ya llega un momento en donde automáticamente el cuerpo te regresa la comida. O Ajá, sea, ya no necesitas ni siquiera inducírtelo, sino es automático el regreso de la comida.
exactamente. Entonces, los dientes se van desgastando y en este caso, y aparte el hecho de que pues empiezas a presentar agruras y tu, como todo el líquido gástrico que es ácido, empieza a quemarte absolutamente todo, eh, empiezas a presentar flemas, empiezas a presentar mucha tos, el pecho se te empieza a apretar y eso te causa también problemas de respiración y todo eso. Entonces, la verdad es que el desgaste físico que empieza a tener la persona es bastante fuerte. Sí, de hecho muchas veces es muy difícil la recuperación cuando ya llegas al extremo. Sí, bueno, ya después vamos a mencionar algunos tratamientos que realmente sí es complicado y muy complejo la recuperación. Número 4, es posible que se presente lo que es una crisis. En este caso puede ser física, como dijimos, el hecho de que pueda presentar diabetes o que de plano se desmaye, por lo mismo de que también tienen fuertes dolores de cabeza por aguantar hambre y porque no se están nutriendo adecuadamente. Entonces, puede presentar un ataque físico, una crisis física, pero también puede presentar una crisis emocional por el hecho de que pueden llegar a tener episodios en los cuales se den cuenta o sientan que están mal y que quieren cambiar esa parte, pero a la vez no pueden dejarlo. Entonces, esto les va a ocasionar ese mismo sentimiento de culpa, les va a ocasionar el intento de acabar con su vida y en este caso pues llegar a lo que es el suicidio. Entonces puede llegar a esos extremos y tener esas crisis, ¿no? Sí, pues sabemos pues, de que sobre todo en el mundo del espectáculo se vive mucho lo que son estos problemas alimenticios. Cuando hablo del espectáculo hablo de artistas, de gente famosa que actualmente, por ejemplo, en los concursos de belleza, anteriormente creo que se veía más, ahorita creo que ya no tanto, pero se fueron al extremo, se fueron a los extremos, ¿no? En cuanto en esta parte. Pero era lo que iba. Estas personas tienen un gran poder sobre la sociedad, que quieran o no, son un ejemplo, sobre todo para los jóvenes cuando están en pleno desarrollo. Entonces, es una responsabilidad que las personas tienen, pero al mismo tiempo em, es algo creo que muy difícil ser una persona famosa. Todo lo que tienes que buscar te vuelves tan dependiente, tan falto, tan carente, que desafortunadamente lo transmites a los demás, ¿eh? Para buscar, para mí es la aceptación. Exactamente. Y por último, como dijimos, es lo que serían los tratamientos. Podríamos decir que los tratamientos funcionan, pero los tratamientos deben de ser de manera integral. En este caso, pues ahorita vamos a comentar algunos tratamientos que se pueden dar, pero sí les recomendamos que el tratamiento sea integral. ¿Qué quiero decir con integral? De que se valoren todas las áreas, no nada más la parte emocional o la parte psicológica, sino también hay que checar la parte psiquiátrica, hay que checar la parte nutricional y pues antes de iniciar con lo que sería un tratamiento psicológico y psiquiátrico y nutricional, se tiene que ver la parte médica, ¿no? Porque primero tienes que estabilizar a la paciente o a la persona para entonces poder darle un seguimiento de manera integral. Claro, de hecho, para diagnosticar cualquier tipo de trastorno psicológico, lo primero siempre es descartar la cuestión médica, física, fisiológica. Tú descartando eso, entonces ya entramos en el ámbito psicológico para ver qué problema hay. Y no sé si quieres empezar con los tipos de tratamiento, Basti, o los empiezo a mencionar. Puedes empezar. Sí, bueno. Cuando mencionaba Basti acerca de los tipos de tratamientos, realmente lo que son estos trastornos alimentarios son muy complejos porque hay una
Partimos de que hay una alteración en la autopercepción. Entonces, cuando hablamos de alteración de autopercepción, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de cognición. Entonces, cambiar los pensamientos que están tan arraigados a la cuestión emocional, porque es la búsqueda de una aceptación, es difícil porque ya se te hizo también un hábito y porque desafortunadamente la sociedad continúa con esos estereotipos. Entonces, estos tratamientos por lo general, cuando ya es algo muy grave, el trastorno alimentario, por lo general es una hospitalización. ¿Por qué? Porque tienes que estar bajo observación las 24 horas, te tienen que estar supervisando porque desafortunadamente en ese momento tú ya no tienes control de la reacción de tu cuerpo. Y es algo que tú dices, no comen, pero ¿cómo no vas a comer si necesitas, si el estómago te hace ruido, si es algo biológico, es la necesidad básica para Maslow, dijera, pero no, no comen. Entonces necesita que alguien esté supervisando. También después de que coman, necesitan estar viendo que ese alimento realmente sea absorbido por el cuerpo, que los nutrientes sean absorbidos. Al mismo tiempo, también necesitan terapia grupal. ¿Por qué? Porque eso te hace sentir que no estás solo, que hay otras personas que también están lidiando con la situación y también puede ser de que lo que a una persona le funcionó te puede dar ideas a ti o te puede motivar e inspirar para poder trabajar tu situación. ¿Sí? Eso, fíjate que la parte de inspiración es algo importante y es algo muy bello que deberíamos empezar a tomar. No, desafortunadamente muchas personas lo toman como envidia a veces. No, enfócate en inspirarte, ¿sí? Entonces, regresando a esta parte de la hospitalización, puede ser una hospitalización permanente, ya sea por un mes, por 2 meses. ¿Por qué? Porque también ahí están los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los nutriólogos, tal vez personas que realicen actividad física. Tienes a los enfermeros que están constantemente supervisando. Ahora, esa sería la primera instancia. Una vez que tal vez tú ya terminaste tus primeros meses en una hospitalización, empiezan lo que son los hospitalizaciones ambulatorias. Es decir, entras, ¿qué será? Por 2 días, entras por 3 días o una semana. Y en ese caso lo que haces es entrar y salir. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo te están enseñando a cómo manejar ciertas situaciones. Cómo voy a manejar el estrés fuera del hospital, fuera de mi red de apoyo que tengo aquí. Entonces, eso es lo que también se busca, porque no se pretende que la persona sea dependiente, se busca esa independencia, porque no va a haber nadie que te esté supervisando eh, las 24 horas. 4/7, sí. Claro, ahora, algo importante que también, que tú lo mencionaste en nuestro primer video es, y no lo he visto yo en los tratamientos, es la cuestión espiritual, ¿sí? Creo que esa parte no se trabaja del todo en las terapias psicológicas y es muy importante. Para mí es la base de la estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad no quiere decir que tú vas a estar siempre al 100, sino es de que tú cuando estés abajo, que sientas un bajón, vas a poder estar estable, vas a poder subir, vas a tener las herramientas. Pero es importante también que se comience a trabajar con las personas que tienen algún trastorno alimentario, lo que es la parte espiritual. Llámale Dios, llámale Jehová, llámale Alá, llámale como tú quieras, pero es importante que el ser humano tenga algo en qué creer, ¿sí? Y bueno, en esa parte también de la espiritualidad, es importante encontrar cuáles serían tus motivaciones internas. ¿Por qué? Porque este es una enfermedad que surge de estímulos exteriores, no de estímulos internos. El estímulo que te está llevando a padecer ese trastorno es algo externo, es este estereotipo de belleza y de aceptación que la sociedad busca. Lo que es bonito es querido, así de sencillo, y cosa que a veces no siempre lo que brilla es oro. Creo que todo está dentro de ti. Te puedes trabajar, por supuesto que sí, tienes que trabajar porque tu cuerpo es lo que te va a sostener en esta vida. Tienes que cuidarlo y tienes que tratarlo bonito. Y tratarlo bonito es alimentándote sanamente, sí es haciendo actividad física, pero es buscar ese equilibrio que debemos de tener todas las personas.
Y también algo importante es trabajar con las familias, la terapia familiar, porque a veces también la cuestión de la integración, de la interacción familiar puede ayudar o puede perjudicar en la mejora del paciente. ¿Sí? Y Exactamente. pues bueno, el trabajo más difícil creo yo que es la cuestión de la modificación de pensamientos, ¿sí? Hacer responsable a la persona, volverle a dar ese poder con el cual nosotros nacemos, porque realmente nosotros nacemos con ese poder, pero para la sociedad siempre es mejor estar enfermo. Entonces nos quitan esa idea de que tú eres el que tienes el poder de tus pensamientos. Y es algo que debemos empezar a trabajar nuevamente. Creo que la salud mental es lo más básico, es el sentido común y es lo más sencillo, es no complicarse la vida, ¿sí? Creo que eso es algo muy importante. No sé tú qué opinas, Basti, No, no, en este yo caso. pienso que es lo, o sea, yo pienso igual, ¿no? O sea, le hemos prestado muy poca atención a la parte de, a la salud mental, que nos, que si le prestábamos la atención de vida, nos libraríamos de muchas enfermedades físicas. Eh, Pienso que es la raíz del por qué nosotros, y ahora sí que estoy de acuerdo con el Freud, con papá Freud, porque él lo decía, o sea, la raíz de todo está en lo que nosotros venimos arrastrando desde que nacemos. Y al final de cuentas lo vamos somatizando y lo vamos presentando por medio de todas las enfermedades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida por el mal manejo de nuestras emociones. Y es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Y en este caso, como tú lo dijiste, las personas que llegan a presentar ese tipo de trastornos tienen una batalla que librar muy complicada, porque cambiar tu forma de pensar es, es extrema. O sea, es una batalla constante y difícil. Y parece mentira, pero qué daño nosotros les hacemos a los niños con decirle, ay, qué gordita estás, o ay, que no, o sea, esos comentarios que nosotros metemos en la cabeza de los niños, y muchas veces no directamente. Hay veces que nosotras como mamás nos los decimos a nosotros mismos, pero ellos Y los los están escuchando y se los estamos proyectando. O sea, el ujú. simple hecho que yo me esté quejando de mi cuerpo, le estoy proyectando también una inseguridad a mis hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las inseguridades que nosotros vamos plantando. Acuérdense que los niños es un cerebro que está siendo modificado constantemente por todo lo que nosotros les estamos irradiando, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Y fíjate que lo que ahorita acabas de mencionar es importante no solo como padres, sino también como maestros. Yo digo, los maestros de verdad están con los niños y a veces los comentarios que los maestros hacen, no los hacen intencional, no estoy diciendo que los hagan intencional, pero el cuidado que debemos de tener, ¿sí? Al mencionar, al decir, al actuar. Vuelvo a lo mismo, como sociedad tenemos una responsabilidad en todo lo que hacemos. Desafortunadamente, somos el modelo y el ejemplo. A veces no es la mamá, tal vez, a veces puede ser alguien en la calle, lo que ven en las redes sociales, lo que ven en la televisión, lo que escuchan, lo que ven en los libros, es algo que tiene una gran influencia en los niños. Entonces, Pero si sabemos que hay todas esas proyecciones, creo que el núcleo de su aprendizaje somos nosotros. Entonces, si nosotros también irradiamos cosas negativas, ahora imagínate, pobres niños. sí, no, o sea, es algo impresionante y te digo, y esto lo pueden captar de cualquier persona, a veces aunque no la conozcan, va pasando alguien y ven algo y se les queda. Y ahora quítales esa idea a los niños. Entonces, creo que como adultos tenemos muchos traumas que realmente no te van a definir los traumas. Tú eres el que decide si te definen o no te definen esos traumas. Así de sencillo. Entonces, creo que si a ti no te ayudaron
o no tuviste esa fortuna, creo que tú puedes ser la fortuna para otra persona, sobre todo para los niños. Ser esa fortuna de hacer un cambio. No necesitas cambiar el mundo, con que tú cambies y des un buen ejemplo. No eres perfecto, nos vamos a equivocar, por supuesto que sí, pero trata de actuar con conciencia y de una manera moralmente correcta lo más que puedas, porque al final de cuentas somos humanos, nos equivocamos muchísimo, pero trata de dar un buen ejemplo, lo más que puedas. Así de sencillo. Exactamente. Y bueno, vamos a terminar este espacio que es para ustedes y también a nosotros nos ayuda mucho y nos llena de regocijo el poder compartir, esperando que pueda tocar la mente y los corazones de cada una de las personas que nos llegan a escuchar. Y siempre déjenos sus comentarios, queremos saber qué opinan y también aprender con ustedes. Que Dios los bendiga y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. La responsabilidad de vivir, porque todos tenemos una responsabilidad con nuestra vida. Así es. Nos vemos, Basti, nos vemos, amigos. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones.